En este además es un tema que bueno, pues nos viene verdaderamente como en un contexto fortísimo, porque estamos aquí en la Semana de San José, que verdaderamente es una figura vigorosa de lo que es la paternidad, y yo ya lo digo desde el comienzo, también de la virilidad, que es una cuestión que nos preocupa. Y no nos preocupa por otro motivo, sino porque en ella, en ese vínculo paternidad-virilidad, se va a jugar el futuro de la familia, incluso el futuro del sacerdocio, ¿no? Bien, por tanto, agradecer este convite. Yo espero que sea una charla que introduzca luego, si no aquí, porque dará el tiempo que dará, alguna pregunta, pero sobre todo introduzca un camino de Estamos ahí compitiendo con la radio. No sé si tengo las de ganar o las de perder. Bueno. Bien. Bueno. En cualquier caso, que es un tema vigoroso y que lo que yo querría es introducir elementos que ahora a los padres que están aquí, que somos todos, pues nos ayude a renovar esta magnífica vocación de padres que tenemos, ¿no? Bien. Y no solo somos padres, me venía esta cuestión y lo digo como introducción, sino que de alguna forma somos todos formadores de padres, en cuanto que como pastores una de nuestras misiones relevantes es engendrar familia. Y por tanto tenemos que entender lo que es como primera luz que ser padre es ser fuente siempre. El padre siempre vive al modo de Abraham, vive esa tensión entre el don recibido, que a la vez el don es una fuente, es decir, el don se ha recibido, pero solo se actualiza y se activa en cuanto que se dona y así se hace fecundo. Bueno, yo no sé si... Bueno. Bien. ¿Cuál es el primer elemento que me venía y que expongo con sencillez? Primero, la evaporación del padre, ¿no? Esto es un término que usa Lacan, como dice que un fenómeno entre los psicólogos de hoy en día es que se ha dado este fenómeno de la evaporación del padre, ¿no? Toma un texto de Rousseau, que es el siguiente, que es un texto que se ha ido como haciendo todavía más dramático siglo a siglo. Dice, Rousseau decía aquello que luego agitará Sartre, ¿no? No existen padres buenos, es la norma. No acusemos a los hombres, sino al vínculo de paternidad que está podrido, dirá Sartre, retomando a Rousseau, ¿no? No hay nada mejor que hacer hijos, en cambio, qué iniquidad tenerlos. Si hubiese vivido mi padre, se habría impuesto en mi vida y me habría aplastado. Afortunadamente ha muerto joven. Bueno, estas palabras de Sartre no son palabras nuevas suyas, él recoge toda una corriente en la cual el mismo... pues toda una tradición de psicólogos, de psiquiatría y toda una tradición de filósofos van a este punto, ¿no? Y es la necesidad de matar al padre. El padre se transforma en una figura que para una edad de la razón es una figura opresiva, en un sujeto que vive un individualismo que aspira a la madurez, es decir, a la independencia total, a la autonomía, un término bastante peligroso, que comentamos luego brevemente. Pues este sujeto de la edad de la razón, obviamente ante este sujeto el padre es una mediación necesaria cuando soy pequeñito, para, en fin, para una serie de sostenimiento, pero ya una vez que yo ya cobro razón y ya soy un hombre, quitarse al padre de encima. A lo más por una cierta piedad filial, cuidarle un poquito, pero irrelevante el padre, ¿no? Bueno, esta simplificación, disculpad, pero es un poco la idea, ¿no?, de la edad de la razón del individuo aislado, no porque sea resumida deja de ser dramática, ¿no? Y es así, ¿no? El padre, en todas sus dimensiones, el padre oprime. En cuanto a origen más grande que yo, me oprime, porque el sujeto moderno quiere ser el origen de su propia libertad, ¿no? En cuanto a autoridad que me marca un camino, oprime, el camino lo hago yo. Y en cuanto el padre, en cuanto recuerdo
de que yo voy a ser padre y yo estoy llamado a ser padre también me oprime porque yo no quiero ser padre, ¿no? Bueno, entonces aquí se da un elemento en el que no me alargo más, pero del que creo que es importante caer en la cuenta de él, ¿no? Y es una época esta en la cual el padre es contracultural. En doble dimensión, porque el hijo no quiere tener padre, el hombre moderno no quiere ser hijo, y porque el hombre moderno no quiere ser padre, no quiere engendrar, como acabamos de leer que decía Sartre, ¿no? El padre José Granados, al que citaré alguna vez en este libro que tiene Ninguna familia es una isla, un libro interesante, escrito incluso un poco divulgativo para laicos de nuestras parroquias que quieran agarrar el tema familiar. Bueno, pues este libro, él dice, en el capítulo dedicado a la paternidad que tiene, dice, nos acercamos así a uno de los grandes dramas del hombre moderno. Tras haber renunciado al propio padre, acabamos de leer el texto de Sartre y hay otros, ¿no? Obsesionado por llegar a la edad adulta, se ha hecho incapaz de convertirse en padre. Ha elegido el futuro de la técnica, controlado de antemano, y ha cerrado así el horizonte de su vida. ¿No puede describirse la época moderna como ocaso del padre? A partir de la edad de la razón se absolutizó al individuo aislado, incapaz de pertenecer a otros o de apropiarse del destino de otros. La presencia de Dios se ve como incómoda para las pretensiones de un hombre que creía haber llegado ya a una madurez insuperable. Bueno, bien, esto es un pequeño, breve diagnóstico de la situación del padre, ¿no? La revista Anthropotes, en el número 25, es también interesante porque, tocando este tema de la evaporación del padre, vincula la evaporación del padre a la evaporación del tema de la elección. Si no hay padre, las propias elecciones vitales se evaporan. Esto lo veremos también después, ¿no? Las consecuencias de matar al padre es que uno mismo se suicida. Bien. Por tanto, la cuestión del padre es la cuestión del camino vital, del horizonte de la vida, del manantial oculto y destino definitivo, ¿no? Esto es algo verdaderamente interesante, ¿no? Bien, voy a dar 3 luces que me parece que son decisivas para recuperar al padre y que puedan ayudar o no, pues será cuestión de cómo cada uno las vayamos madurando en el corazón, ¿no? Bien, la primera cuestión es la alianza como ambiente vital, la alianza. El padre va unido a la alianza. El tema de la alianza interesa mucho en el tema educativo, claro, a mí es el tema que más me toca, obviamente, ¿no? Y yo a los padres que llegan al colegio les digo, miren ustedes quieren que su hijo camine con nosotros en el colegio, 15 años, no son pocos, 15 años de camino, en 15 años suceden un montón de cosas, y 15 años supone una mirada larga, supone abarcar crisis del hijo que ni nos imaginamos, pero ninguna de esas crisis del hijo me preocupa, si les digo la verdad, no me preocupa en nada. Un hijo adolescente no me preocupa ni nada de lo que pueda hacer. Me preocuparía que ante ese hijo adolescente no haya vínculo familia-colegio, que no exista alianza, que no exista ambiente, porque entonces sí es una tragedia. Un chico que entra en una crisis y no encuentra un ambiente que le conduce, que le va llevando como una corriente, que le va recordando los dones que recibió y el destino al que es llamado, ese chico está perdido. Por tanto, les digo a los padres, si ustedes quieren, hacemos una alianza educativa y si no quieren, pues busquen otro colegio, si hay muchísimos, que no les van a pedir nada, que pagarán su cuota y entrarán tranquilamente e incluso les dejarán, no sé, quejarse a su libre arbitrio cuando lo consideren oportuno, etc. ¿no? Bueno, un poquito así provocativo, sabiendo que más o menos la matrícula la tenemos asegurada y que no corre graves riesgos el colegio. Que es que si lo corriera por este motivo, pues lo cerramos. Perdonad que sea un poco así agresivo, pero es decir, un colegio en el cual ahora uno se somete al capricho de los tiempos, la pregunta es, ¿merece la pena quemar energías si no hay un telos, un horizonte? Bueno, la verdad es que tengo que decir que a los padres este reto de la alianza educativa no solo no les frena, sino que les convence a aquellos que están
verdaderamente determinados. Bueno, en esta alianza educativa la figura central es la figura del padre. El padre lo vemos en los relatos, en los textos de Abraham. Hay un artículo en este número 35 de Antropotes del año 2019 que es muy interesante. Habla de la paternidad de Abraham. Dice, el padre es aquel que testimonia la alianza. Él es el que descubre que hay una alianza previa constitutiva de la familia, como verdadero ambiente en el que el hijo crece. Y sucede en tres dimensiones de la familia que son decisivas, que creo que como sacerdotes tenemos que proteger y preservar. La primera, tres dimensiones que aparecen en la familia, y por esto veremos que la familia va a ser no solo el objeto de nuestra pastoral, sino yo creo también el sujeto pastoral. La primera, la diferencia sexual; la segunda, la diferencia generacional; y la tercera, la apertura a la sociedad. Bueno, en estas tres dimensiones va a ser decisiva la figura del padre como garante de la alianza. La primera, la diferencia sexual. Lo vemos en el padre. Y precisamente el padre se descubre como tal en un modo posterior a la madre. Obviamente la madre se sabe madre en cuanto ya se mueve en sus entrañas la criatura. Soy madre, no lo puede dudar, es indudable. El hijo está entrañado en ella. Y esto es algo que quedará en su carne siempre grabado, y por eso la madre siempre será un espacio de acogida, donde el hijo reconoce que tiene un lugar de descanso, un abrazo, que incluso por mal que vayan las cosas siempre hay un lugar donde puedo volver, a un abrazo seguro, un lugar de acogida. Bueno, pues el padre lo que testimonia en esta relación es que le testimonia a la madre, y esto es muy importante, es decir, por una parte, el padre necesita a la madre, a su esposa, para que le testimonie y le ayude a aceptar a ese hijo. Por eso el apellido, normalmente el primero que se pone es el paterno. ¿Por qué? Porque no hay duda de que ese hijo es de esa madre, pero hay que asegurar que ese padre asume la paternidad. Y por eso necesita a la mujer, a la madre, para que ella le entrega al recién nacido y dice, ahora entiendo de un modo pleno que soy padre. No tiene Fabio Rossini, otro autor muy recomendable, aquí vamos un poco repartiendo, tiene una parte de este capítulo, El arte de recomenzar, verdaderamente recomendable, es un autor interesante, tiene un texto que querría leer, ¿no? Cuenta la anécdota de un amigo suyo que dice que le contaba que no acababa de hacer suyo a ese hijo que esperaba su mujer, que esperaban él y su mujer, pero que todavía no había nacido, ¿no? Y entonces cuenta que en el momento en que el hijo es dado a luz, llega con una dificultad y él tiene que hacerse cargo de llevarlo al hospital, que lo intervienen, dice, entonces con esas primeras lágrimas por mi hijo, supe que ya era padre, ¿no? Como que ahí se apropió del hijo, ¿no? Y luego tiene un texto de Marchesini que dice así, dice, el padre es quien pone un límite, la madre eliminaría todo obstáculo en el camino del hijo. El padre atestigua que hay algo más importante que él, para la madre nada es más importante que el hijo. El padre enseña a sufrir, la madre tomaría sobre sí cualquier infelicidad del hijo. El padre educa a pagar, la madre querría extinguir con la vida cualquier deuda del hijo. El padre recuerda la renuncia, la madre sueña con que al hijo se le ahorre cualquier privación. Para la madre, la vida del hijo es sagrada, para el padre, la vida se hace sagrada, sacrificada por los demás o por algo aún más sagrado. La madre da la vida, el padre tiene el deber desagradable pero necesario de repetir memento mori, acuérdate de que debes morir. La madre enseña a vivir, el padre enseña a morir, después de haber dado un objetivo a la propia vida y enseña a vivirla con honor. Bueno, entonces este primer elemento es importante, es decir, precisamente la madre le abre al padre a su paternidad, pero ahora el padre le abre a la madre al misterio del hijo.
este hijo no es tuyo, este hijo tiene un misterio de origen. Y así la mujer, gracias al padre, al varón, aprende a despegarse del hijo. Un drama de nuestro tiempo es esa madre que asfixia al hijo, lo sofoca. Y esto no solo hay que ir a los colegios para verlo, lo vemos en multitud de situaciones. El hijo casi tendría ganas, en esa locura del hombre moderno, no de matar al padre, sino de matar a la madre, ¿no? porque le ahoga la asfixia, ¿no? Bueno, bien, precisamente el padre sitúa a la madre haciéndola entender que ese hijo tiene un origen mayor y un destino más grande. Y ella, al mostrar que es acogido, también entiende que acoge algo de alguien más grande, ¿no? Bien, por tanto, en la diferencia sexual entendemos que de alguna forma padre y madre se acaban de comprender en el hijo. Este mito andrógino, donde al ser humano se le partió por la mitad y queda una mitad que es varón, otra mitad que es hembra, y entonces la mitad el hombre está descompensado, la mitad varón, la mitad hembra, lo que llamamos la media naranja, ¿no? Dice, esta visión es una visión sesgada, porque parece como que el ser humano está roto, la mitad por un lado y la mitad por otro, pues complementémoslo, y a lo mejor la ideología de género no es tan disparatada, seamos fluidos, versátiles, elijamos hombre-mujer. Bueno, pues este disparate de la visión andrógina se supera desde la óptica del hijo. En el hijo entendemos que el padre es pleno hombre y la mujer también es plena mujer, es plenitud de humanidad, porque en el hijo aparece toda la grandeza de óptica de vida que solo pueden darle padre y madre. La vida acogida, preciosa, don, pero la vida un don para darse. La vida hogar, pero la vida un hogar que me precede. Y así esa fortaleza de esta visión completa del hombre en la diferencia sexual. Bueno, bien, creo que esto me parece que va muy unido al segundo elemento, que es la diferencia generacional. El padre, de alguna forma, ha sido hijo. Todo padre ha sido hijo. De hecho, dice Juan Pablo II, para ser padre primero aprende a ser esposo y primero aprende a ser hijo. Ser hijo para ser esposo, para ser padre. Es decir, el padre en su carne aprende a ser padre recordando que es hijo. Y esto nos pasa a los sacerdotes y debemos también vivirlo así, ¿no? Es decir, solo ejercemos la paternidad si cada día renovamos la filiación. Si cada día reconocemos ante Dios Padre que somos hijos, que lo hemos recibido todo. Y así activamos el dinamismo del don. Yo he recibido, y porque he recibido de un modo sobreabundante, no puedo menos sino de dar, de rebosar en favor de otros. El tema de la diferencia generacional es muy importante vivirlo en familia, y se está perdiendo. No querría introducir ahora un debate sobre el tema de los abuelos, pero es una pena que nos ha de encender a los sacerdotes, ¿no? ¿Qué sucede con esa figura llena de sabiduría? Porque al niño le permite entender las generaciones, entender que me debo a una línea de tiempo, que a la vez me llama a mí a estar a la altura de estos dones recibidos, ¿no? Bueno, aquí me permito aconsejar, ya digo, estamos aquí dando bibliografía, pero bueno, así abrimos también juego, el libro recién editado de San Juan Pablo II, Meditación del Don Desinteresado. Es un libro precioso, es una meditación que San Juan Pablo II escribió durante unos ejercicios que le estaba haciendo. De hecho, al final del librito se ve el manuscrito, y es una meditación preciosa porque San Juan Pablo II dice: solo remontándote a la fuente de lo que tú eres, podrás abrir vida fecunda a los que de ti dependen. O sea, hay un dinamismo del don. Solo en la medida en que reconozcas, cada vez que abras los ojos, la multitud de dones que te abrazan, solo entonces podrás levantarte cada día y casi sin tú darte cuenta, fluir vida. Porque el don se hace fecundo en ti si lo vives en tu corazón, ¿no? Continuamente. El don del sacrum, que está escrito en tu carne, en tu cuerpo, en la creación, en tus vínculos. Dice, de esta forma se vive de un modo rebosante, ¿no? Bueno, la diferencia generacional
que habla de la transmisión de la vida. Es importante esto porque el hombre moderno se apropia de las cosas e impide que el tema del don es un tema absolutamente complicado de hoy en día de hacer descubrir, ¿no? Bueno, bien, este elemento es también propio del padre, el padre que le enseña al hijo a abrir los ojos y ahora le enseña al hijo el tema del trabajo, que es una dimensión propia del padre. En la familia se trabaja, porque tú tienes unas manos, has recibido un cuerpo y porque esta creación que se nos ha dado, y el padre abre al hijo a la creación, esta creación ha de ser transformada en gloria. El otro día venía a hablarnos a las familias del colegio Marco Rubnik, al que todos conocemos, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Este artista, y Marco Rubnik decía toda la creación, claro, él trabaja la piedra, ¿no? Dice, yo lo único que hago es hacer hablar a las piedras. Yo pensaba, bueno, pero para eso hay que saber hacerlo muy bien, ¿no? Porque allí nos ponen unos mosaicos espectaculares, ¿no? Yo hago hablar a las piedras, que se vea que es la piedra. No ocultemos que es piedra. Piedra